Hoy vamos a ver centro de masa. Bien, para estudiar qué es centro de masa vamos a considerar un sistema formado por varias partículas de masa M1, M2 y M3, donde la posición de la partícula M1 es X1 e Y1, la posición de la partícula 2 es X2 e Y2 y la posición de la partícula 3 es X3 e Y3. Entonces, lo que vamos a hacer es definir al centro de masa del sistema como el punto con coordenadas X de centro de masa e Y de centro de masa, que están dados por las siguientes ecuaciones. La coordenada X del centro de masa es igual a la masa de la partícula 1 por la posición en X de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por la posición de la partícula 3, más, si hubieran más cuerpos, se siguen agregando, dividido la suma de las masas de los cuerpos. Si hay más cuerpos, los agregamos. Esta ecuación la podemos escribir en el caso de que haya más cuerpos como la sumatoria de la masa del cuerpo Y por la coordenada X del cuerpo Y dividido la masa del cuerpo Y desde Y igual 1 hasta N. Y la coordenada Y del centro de masa va a estar dada por la multiplicación de la masa de la partícula 1 por la coordenada Y de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la coordenada Y de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por la coordenada Y de la partícula 3 dividido la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 más la masa de la partícula 3, y si hubiesen más cuerpos los agregamos. Entonces esto también lo podemos escribir como una sumatoria del producto de la masa de la partícula Y por la coordenada Y de la partícula Y dividido la masa de la partícula Y desde Y igual 1 hasta N. Y estas dos ecuaciones son las ecuaciones del centro de masa. Acá obtenemos para un sistema de 3 cuerpos o más cuerpos la coordenada X del centro de masa y la coordenada Y del centro de masa, que es un punto. Es un punto que actúa igual que si toda la masa del sistema estuviera concentrada en ese punto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es expresar estas mismas ecuaciones pero en forma vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner coordenadas X e Y, vamos a poner los vectores posición R1 de la partícula 1, el vector posición R2 de la partícula 2 y el vector posición R3 de la partícula 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces, en vez de darnos las coordenadas, nos pueden dar los vectores posiciones. Entonces, nos queda que el vector posición del centro de masa es igual a la masa de la partícula 1 por el vector posición de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por el vector posición de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por el vector posición de la partícula 3 dividido la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 más la masa de la partícula 3. Si hubieran más cuerpos, los agregamos. Y esto lo podemos expresar como una sumatoria de la masa de la partícula Y por el vector posición de la partícula Y dividido la masa de la partícula Y desde Y igual a 1 hasta N. Y esto es el número de cuerpos que hay en el sistema. Bien, y esta es la ecuación del vector posición del centro de masa expresada en forma vectorial. Si nos fijamos, esto es una media ponderada por la masa, entonces el centro de masa es una posición media ponderada por la masa de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este cuadrante tenemos partícula más pesada, el centro de masa se va a ir más hacia ese lugar, porque el factor de ponderado es la masa. Y si tenemos cuerpos sólidos homogéneos, como un pedazo de metal, etc., esta sumatoria se transforma en una integral de la masa por la posición, de la posición inicial hasta la final. No vamos a hacer mucho hincapié ahora en eso porque en 3-4 unidades más vamos a estar viendo cálculos con integrales de centros de masa. Ahora simplemente vamos a usar lo que vamos a necesitar para la unidad de choque. Entonces, vamos a ver algunas propiedades del centro de masa. Por ejemplo, si un cuerpo homogéneo tiene un centro geométrico, el centro de masa está en su centro geométrico. Por ejemplo, supongamos que esta esfera es un metal homogéneo, entonces el centro de masa está en el centro geométrico de la esfera. Si tenemos un cilindro, el centro de masa va a estar en el centro geométrico del cilindro. Si tenemos un cubo, el centro de masa va a estar, siempre y cuando sea un material uniforme,
que sea homogéneo, que no va a tener más densidad en una esquina que en la otra, el centro de masa está en el centro geométrico. También, si el cuerpo tiene un eje de simetría, el centro de masa está sobre ese eje. Por ejemplo, si acá tenemos un anillo, el centro de masa va a estar en el eje de simetría. Si tenemos un disco sólido, el centro de masa va a estar en el eje de simetría. Bien, entonces, resumiendo, el centro de masa es un punto, como este punto en el centro geométrico de la esfera, que actúa como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Es lo mismo para nosotros agarrar una esfera que agarrar una partícula con toda la masa concentrada en el centro de masa de la esfera. Nuestra mano se va a compartir de la misma forma. Para hacer cálculos físicos también. Por eso, cuando a un auto lo representamos como una partícula, es correcto siempre y cuando esa partícula esté en el centro de masa del auto. Entonces el auto se comporta como que toda la masa está en ese punto. Ya vamos a seguir viendo en los siguientes videos más de centro de masa. Y acuérdense que el centro de masa son las coordenadas de un punto. Es un punto que actúa igual que si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en ese punto. Como siempre, seguir este video de teoría siguen ejercicios donde vamos a poner en la práctica cómo se calcula el centro de masa, así que les invito a que lo vean. Y si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.